Hola mis estimados amigos, ¿cómo están? Los saluda Arturo Bravo con mucho gusto desde el bello estado de Michoacán para el mundo a través de las benditas redes sociales. Bueno, esta será una plática y análisis, opinión, comentarios, reflexiones breves que haremos con ustedes de un tema que quiero compartirles en esta mesa. Primeramente, bueno, a nivel muy local, pues mi más sentido pésame para la familia del ingeniero Pascual Sigala Páez, que falleció el día de anoche, parece ser que dio su último suspiro. El buen amigo, la verdad es que pues construyó buenas amistades, buenas relaciones, una gente muy cercana al actual gobernador Silvano Aureoles, parte de ese grupo de amigos que se fueron construyendo con muchas anécdotas, con muchas historias, pues que seguramente serán motivo para que el gobernador entre un poco melancólico por el fallecimiento de su gran cuate, Pascual Sigala. Pues mi más sentido pésame para su esposa, la diputada Adriana, para su familia, y pues espero que encuentren muy pronta recuperación, pero lo más importante, no soltarse de Dios. Ricardo García Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y bueno, por otro lado también les comento que, ya en otra dinámica, pues seguimos atorados con el tema del COVID. Yo ya no sé qué rollo, honestamente se los comento, porque el señor Hugo López-Gatell, que antes de que entrara o que formara parte ya de esta Organización Mundial de la Salud, Nena Mejía, Agapito Pérez, y cosa que pues yo aplaudo, me da mucho gusto, qué satisfacción, pero siento que el señor Hugo López-Gatell se va a tener que cinchar porque va a entrar a un mundo, si es que se va o asiste, no sé cómo vaya a estar esa contratación, esa invitación, si sea honoraria, si sea bajo nómina, no sé, pero sí, gracias Mariano Domínguez, gracias. Igualmente, la verdad es que ahora me sacó de onda porque pues ya usa tapabocas cuando siempre fue uno de los más férreos enemigos, o no enemigos, sino que simple y sencillamente nos estuvo pues diciendo que no usáramos el tapabocas por una serie de razones que a mí me parecían lógicas. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud dijo que no se usara en exceso. Si ibas a un lugar cerrado, un ejemplo, un Oxxo, una Mersa, un Aurrerá, un salón de cortarte el cabello, pues póntelo por precaución. José Guadalupe Ramírez Gaitán, ¿cómo estás? Póntelo, ahí sí póntelo. Si estás en una reunioncita con varias, pues póntelo. Pero si andas caminando en la calle, si vas tú solo en tu vehículo, pues no tiene caso que lo traigas. Tampoco lo puedes traer tantas horas porque ya se dijo que te puede generar también algunos males. Esto no quiere decir que no se usara, porque yo incluso lo comenté en mi Face, puse que no se usara el tapabocas porque no estamos en una guerra, pero luego con estas cosas del señor Hugo López-Gatell, que ya dice que ahora sí hay que usar el tapabocas, pues ya está así como que qué rollo. No con esto pretendo, ni mucho menos intentaría desacreditar a un científico de la talla de Hugo López-Gatell, que para mí merece respeto por el trabajo que ha hecho, por la manera en cómo lo ha enfrentado. Y sí, también sé que no ha sido, me imagino que no ha sido fácil enfrentar esta pandemia tan terrible, que para muchos ha sido una cosa. Marco Cortés, ¿cómo estás? Pues fuera de toda, ¿qué les puedo decir? O sea, ya hemos platicado. Antonio Torres Colín, ¿cómo estás? Hemos platicado muchas veces que estamos llenos de microbios. Tenemos microbios por todos lados. El ser humano convive todos los días con microbios. Ya sean estos bacterias o virus que han matado a millones y a millones durante la historia. Chequen la historia, ¿sí? Y se dan cuenta pues cómo hemos sido víctimas de terribles pandemias, las cuales hemos logrado afortunadamente librar, no sin dejar en el camino millones de víctimas. Mikiro Kurosawa, jajaja, ya usa tapabocas porque los aplaudidores se lo criticaban y pues vive de los aplausos. Sí, fíjate, Mikiro, que mis respetos para el señor Hugo López-Gatell, pero espero que no vaya a mostrar algunas cuestiones de incongruencia, porque a mí en lo particular
me tiene convencido su actuar, me tiene convencido la forma en cómo él enfrentó, la manera en cómo él y su equipo, porque no es él solo, Salmerón Joselito, ¿cómo estás? Su gran equipo, pues fue llevando este tema de la pandemia. Algo que sí recuerdo, de las muchas cosas que ha atinado este hombre, es que nos dijo que el número de víctimas de contagios iba a superar los 10,000. Las víctimas mortales iban a llegar hasta 10,000, se dijo en octubre. En octubre, esperemos que no, esperemos por supuesto que no. La propia OMS no recomienda el uso del tapabocas bozal. Saludos Arturo, gracias Antonio Torres Colín. Yo lo sé, mi Quiro, yo lo estoy de acuerdo. Él mismo fue un férreo opositor al tapabocas porque nos lo dijo varias veces. Jorge Antonio Mendoza, ¿cómo estás? Osvaldo Bot, entonces de pronto me aparece ya con el tapabocas y creo que el señor ya empezó como a caer en la tentación del manipuleo de los medios y de las gentes que te están siguiendo y de lo que quieren que hagas. Y bueno, pues esperemos que no se vaya por ese caminito. Sin embargo, eso es tan poco que no le resta nada de lo mucho que ha enfrentado, de lo mucho que ha trabajado este personaje, porque además, bueno, pues es un servidor público. Moisés Rizo, ¿cómo estás? Saludos. Es un servidor público. Yo soy Yu López, ¿cómo estás? Y por lo tanto, pues obviamente que tienes que responder. Ha sido un científico muy responsable, ha sido un científico que, bueno, pues nos ha alertado de muchas cosas, nos ha invitado a prevenir muchas otras tantas. Obviamente que desafortunadamente en esta guerra que se desató entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados rebeldes, ya lo hemos platicado, porque lo hemos insistido, el porqué de los gobiernos rebeldes estatales que pues de alguna manera también cometieron graves errores como el de Jalisco, y que va a pagar caro y que sin embargo sigue endeudando a su estado de una manera criminal este cuate. Marisol Ateras, pues también se preguntan los michoacanos. Saludos, Dulce María Aguirre. ¿Qué hizo Silvano con los millones que acaba de pedir antes de que iniciara lo del COVID? Una millonada se le entregó, o parece que se le entregó de un préstamo que se utilizó. ¿Quién sabe dónde quedó ese dinero? No se sabe dónde quedó esa lana. Y muchos estados de la República están así, con una serie de irregularidades muy graves en el manejo de los recursos públicos. Horacio Cano, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Entonces, pues son las redes sociales las que de manera muy contundente, muy constante, muy permanente han estado taca contra todos estos políticos que lamentablemente se han portado pues muy mal, muy mal para perjuicio de millones de mexicanos. Entonces, pues sí me sacó de onda, pero que el señor Hugo López-Gatell de pronto ya saliera con el bozal, con este tapabocas, porque repito, él había sido muy insistente, muy insistente en que no se utilizara, Pero también voy a otra cosa, también este es un asunto interesante. Bueno, pues el presidente ya anunció que el proyecto del Tren Maya va a mantenerse firme. Y es que miren, frente a la crisis en la idea del estado de bienestar, uno de los objetivos es que ¿cómo se dice? El generar inversión, el mover cuestiones como este Tren Maya, como el aeropuerto, genera movilidad y genera empleos, que es lo que México necesita urgentemente. Estamos viendo cómo lamentablemente miles y miles de empleos se están viniendo abajo, negocios se están viniendo abajo. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente no estábamos preparados, nadie estábamos preparados para que una gripe que se mutó, que se hizo terrible, que ante la falta de los hospitales con mayor capacidad, con equipos, ante la falta de preparación de muchos médicos que se encontraban sindicalizados, que también no les importa a usted. O sea, es un rollo el tema de salud. Fíjense que el tema de salud debe ser un asunto que se tiene que revisar a fondo en el país, porque ha demostrado en México, no nomás, pero en el caso de nosotros también, cómo el neoliberalismo, cómo estas políticas devastadoras, cómo estas políticas que fueron cortándole recursos al rubro de salud, fueron las principales responsables de que, bueno, miles de personas no encontraran espacios en los hospitales, que es algo muy común. ¿Cuántas mujeres, ya no solo indígenas, ya no solo esposas de campesinos, sino mujeres de las ciudades medias o suburbanas, no encontraban un hospital para poderse aliviar? O no eran recibidas
Sí, qué tristeza que en una nación tan hermosa como es México solamente gozaran del Seguro Social y del ISSSTE aquellos beneficiados, aquellos que podían tener ese privilegio, cuando se supone que la salud, como la educación, no tiene que costar, no tiene que estar en manos de unos cuantos, no se vale. La educación no tiene por qué ser un negocio, no tiene por qué hacer a gentes millonarias. Personas millonarias, grupos millonarios. La educación ha sido una fuente de riqueza en el caso de la educación privada para pequeños grupúsculos. Sí, la verdad que han lucrado con la educación privada. En una democracia no existe la educación privada, no existe la educación pública, no existe que te obligan a comprarte un uniforme, zapatos, o que tengas que dar cuotas. Eso es una barbaridad. Esa verdaderamente es una cosa terrible, vergonzosa. Que en los dos rubros de los más importantes de los países, como es la salud y la educación, como en el caso de México, se haya lucrado de esta manera tan irresponsable, tan bárbara y criminal. Todos aquellos que hicieron del Seguro Popular o que casi acabaron con hacer pedazos al Seguro Social, al ISSSTE, deberían de ser juzgados. Claro, estamos en la época de someterlos a juicio, es lo que no perdonan, porque la prensa convencional ya quedó totalmente desquebrajada y es ahora las redes sociales las que tienen ese poder. Anda una noticia un tanto más seria de que un laboratorio importante dará a conocer una vacuna contra el COVID-19. Esperemos que ahora sí sea totalmente cierta. Saludos hartos, gracias, mi estimado Aquileo. Adolfo Sámano, ¿cómo estás? Pues les voy a comentar algo con el tema de las vacunas, pero antes de esto, para pasar, quiero decir, qué tristeza, qué frustración que nuestros rubros tan poderosos como es la educación y la salud se hayan destrozado, se hayan manipulado, se hayan entregado a manos de irresponsables, a manos de personas que jamás nunca les interesó la salud de sus gobernados. Y ahí están los ejemplos en todo el país. Por eso es importante que ahora que pase esta pandemia, yo no sé si la vacuna vaya a ser la cura, Aquileo. Sé que detrás de eso están las grandes farmacéuticas, los grandes avariciosos, los grandes voraces que se están ahorita afilando así, esperando las deliciosas ganancias que van a obtener, por supuesto, de que los estados desesperados, los países desesperados van a pagar lo que sea por obtener una supuesta vacuna que no sé si realmente dé los resultados que se dice y se presume y tanto se está alardeando que traen. No sé, Zulma, Seila, Ortega, ¿cómo estás? Es más, ni siquiera confío en la Organización Mundial de la Salud, no confío en ese organismo. Me parece que ese organismo ha perdido toda credibilidad porque es un organismo dinerero, es un organismo que se encuentra siempre se encuentra a manos del mejor postor, ya sea China, ya sea Estados Unidos, ya sea Francia, pero es una organización que perdió fortaleza, que perdió credibilidad, que perdió confianza. Y bueno, tenemos que estar muy cuidadosos porque la OMS jamás se ha enfrentado, jamás ha tenido el valor de frenar a las grandes farmacéuticas, a los grandes laboratorios, que verdaderamente yo les tengo pánico también en este momento por lo que estamos atravesando en este país, como es el tema de la pandemia, y en el mundo, porque ya ha habido cosas, ya ha habido advertencias, ya ha habido verdaderamente asuntos con las vacunas muy terribles, ¿no? Dice Aquileo Valdominos, respondiendo a Aquileo Valdominos, ¿se presentará hasta septiembre? Sí, la verdad es que nos están diciendo que ya están, pero no llegan. No llegan porque obviamente no se puede sacar a la venta algo que lleva un proceso largo, pero en lo que llega la vacuna, lo que también nos debería de preocupar muchísimo, pero de veras muchísimo, es el asunto del aislamiento, es el asunto de estar nosotros mismos acabando con nuestras defensas, este tema de estarnos encerrando, de estar quebrando, rompiendo nuestro sistema inmunológico que se abastece de lo externo, del contacto permanente con otros seres humanos, con otras bacterias, con otros virus, y nos estamos escondiendo, estamos utilizando todo tipo de medios para matar, para acabar con lo que tememos que nos pueda matar, porque aquí lo que sale a flote, obvio, es el terrible pánico a morir, Eso es lo que ahorita está, ahora sí que flotando en el ambiente, ¿no? Que de repente nos dimos cuenta que no basta con tener los mejores carros, no basta con comer las mejores comidas, no basta con fingir que somos felices, cuando la verdad somos más débiles, más endebles que una varita de nardo, así de sencillo. Somos verdaderamente
frágiles, y lo más espantoso es que no estamos debidamente protegidos por nuestros gobiernos. Nos dejaron, nos dieron la espalda y creen que con despensas y que con epidemiólogos y que con esto van a solventar, van a resolver el grave daño que le hicieron al sistema de salud durante 40 años a México. ¿Por qué? Porque son responsables PRI, PAN y PRD los años que le corresponden por haber confabulado contra la nación. Estos tres partidos confabularon contra la nación, al igual que en su momento lo hizo el Verde Ecologista, al igual que en su momento lo ha hecho el PT, al igual que en su momento lo ha hecho el partido del Bester Gordillo, al igual que lo ha hecho Movimiento Ciudadano, partidos que han confabulado contra la nación, que han traicionado a la nación. ¿Y quiénes son la nación? Los gobernados, nosotros los gobernados, o sea, nadie más. Fidel Almanza, ¿cómo estás? O sea, no hablo de algo que no existe, o sea, nosotros, abstracto. La nación somos nosotros que entregamos en un contrato la confianza a nuestros propios hermanos, hermanas mexicanos para que nos gobernaran, para que velaran por nuestra seguridad, por nuestra tranquilidad, por nuestra felicidad, por nuestro bienestar. Y caso contrario, ¿qué ha pasado? Nos han traicionado. Nos han evidenciado, nos han entregado, nos han devastado, se han reído, se han burlado de sus propios gobernados, hermanas y hermanos de sangre. Manuel Suárez, ¿por qué? Por gozar del aplauso. Ya no me refiero, si ustedes quieren, a un gobierno que tanto ha sido criticado como el de Andrés Manuel, no me refiero a los 40 años que se instauró estos regímenes perversos, destructivos, corruptos, insanos, tóxicos, perjudiciales, traidores, cínicos, desvergonzados, hipócritas, como han sido lamentablemente quienes se apoderaron en 40 años del PRI, del PAN y por supuesto que le dieron nacimiento al PRD, y todo para seguir haciendo burdos negocios para acomodar a hijos, a padrinos, a cuates, amigos, pero en una ficción llamada izquierda, porque el PRD jamás ha sido un partido de izquierda, nunca, no entienden, ni sus propios miembros entienden qué carajos es la izquierda, como muchos panistas no saben ni qué diablos es la derecha. Sí, ellos creen que la derecha es esta, ¿no? Pues ya la derecha, güey. Pero hasta ahí, Eduardo Medrano, acá a los niños les aplican hasta 7 vacunas para poder entrar a la escuela y no les hacen ni cosquillas. Imagínense qué contienen. De alguna manera yo no creo en las vacunas. El tema es que hay que tener cuidado porque si bien es cierto que muchas vacunas nos han salvado, como la rabia, la de la tuberculosis, como la del tétano, como la de la viruela, como la del sarampión, nos han salvado a millones porque murieron millones. También hay que tener cuidado porque se hicieron experimentos que llevaron a un fracaso como el del SIDA, como el del ébola, ¿sí? Que fueron vacunas falsas, que no estaban debidamente respaldadas, no estaban debidamente probadas y que por la prisa de hacer millonarios negocios se sacaron así. También un gran negocio que le costó la vida a millones de personas fue el SIDA. El SIDA, con la manera en cómo se jugó, la manera en cómo se violentó la vida de miles y millones de personas, la forma en cómo se enjuició una preferencia sexual, ¿no? O sea, cosas terribles se han hecho desde el gobierno, con el amparo de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, como la ONU, que sabían, que conocían de estas atrocidades. A mí, en este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debería de estar muy así, pero muy al tiro, sobre quiénes son los que van a traer las vacunas y cuánto se está pagando, aparte del $1.000.000 que dijo por ahí el señor secretario de Relaciones Exteriores, que se había pagado $1.000.000 para obtener vacunas. Pero, ¿qué onda? ¿Qué te garantiza que realmente esa vacuna va a hacer lo que requiramos y no primeramente ponernos a prueba como personas, como seres humanos, no como personas, como seres humanos, como humanos, para luchar con el virus, pero con nuestro propio sistema inmunológico? Claro, bienvenida a la vacuna, pero primero retomemos nuestras fuerzas, reforcemos nuestro sistema inmunológico, si no vamos a valer madre. Dice Oscar García Velasco, de acuerdo contigo 100%, amigo Arturo Bravo, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez más las siguientes generaciones, cuando aparezca el COVID de nuevo y nazcan más niños, vamos a ver más muertes porque vamos a estar muy débiles. En Estados Unidos les costó mucho trabajo comer verduras, no comían frutas. En México se dejó de comer frutas. ¿Todo por qué? Porque ya muchos mexicanos no toman leche, no comen carne, porque el PRI, el PAN, el PRD y todos sus partidos se encargaron de quitarle de la mesa, de arrancarle de la mesa a millones de mexicanos la leche, el pan, el frijol, el arroz, la lenteja.
la carne, se las fueron quitando y los fueron arrojando a la calle. O sea, nos fueron verdaderamente desmembrando. Fanny Cárdenas, ¿cómo estás? O sea, no hay más culpables del deterioro que está viviendo México que el PRI en esencia, el PAN por ser solapador, y el PRD en la parte que le ha tocado desde su formación, desde su creación hasta su próxima muerte, pero que todo lo que ha hecho este partido del PRD no ha sido más que prostituir una idea de la izquierda, vender una idea falsa de la izquierda, enriquecerse de manera brutal, apoyar a gobernadores insensatos, criminales, delincuentes, cínicos, payasos y narcos. Entonces es el problema del PRD. Pero pues bueno, todo empezó con un PRI que se deformó, con un PRI que perdió la idea y el sentido de la revolución social, del bienestar de su pueblo, de sus gobernados, y que se entregó ¿a qué? A la lisonja, se entregó a la barbarie, se entregó a la voracidad, se entregó a los excesos, porque eso era lo que empezó a ver que le pertenecía. De pronto se sintieron dueños como los azules, como los del PAN, creían que ellos eran los dueños, se sentían esa clase privilegiada y hermosa que no tenía por qué dejar lo que fueron corridos el pasado 1 de julio del 2018. Pedro Mercado, ¿cómo estás? Entonces, los mexicanos hoy, o los seres humanos hoy, derivado de tanta desinformación, porque a pesar de las redes sociales, seguimos con mucha desinformación. Ricardo García Chávez, ya todos los partidos políticos son lo mismo, puro chapulín, sí, con tanta desinformación, y que el COVID también nos ha pegado por la desinformación, porque obviamente, J. Salguero, ¿cómo estás? Paco Rojas, ¿cómo estás? Porque obviamente, y esto es otra vez volverles a advertir, en la cuestión mediática de México tenemos una bola de ratas, una bola de estos malditos puercos insensatos que se han encargado de distorsionar la información porque están enojados con Andrés Manuel López Obrador porque los dejó sin lana. Entonces todos estos medios, todos los de la tele, todos los de la radio, se están encargando prácticamente de distorsionar, porque lo que quieren es que el presidente les vuelva a entregar lo que les quitaron, lo que no les debía, no, lo que por justicia no les pertenecía, simplemente porque se los quiso dar el presidente anterior o el régimen anterior para que los mantuviera fuera de los ojos ciudadanos. ¿Cómo estás, Bert? Gusto saludarte, amigo. Gustavo Álvarez, gusto saludarte. Gracias, Paco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el Universal, el Financiero, The Economist, el Economista, La Razón, déjame decir otro, Reforma, otro Zócalo, todos estos medios, la revista, todos coludidos porque son parte de la mafia de los medios de comunicación que se crearon en cada sexenio desde Carlos Salinas en adelante, y están todos de acuerdo en generar un estado de psicosis, de desconfianza, de incertidumbre y más que nada de deseos de mandar a la chingada a Andrés Manuel. Así el trabajo todos estos medios de comunicación, todos, hacernos ver al presidente un fracasado, un tonto, un anciano, un vil. ¿Por qué? Porque estos medios, si el presidente les hubiera extendido la mano como era de costumbre, frente a esto que tenemos ahora, ellos se hubieran encargado de dar la nota al revés, que estábamos perfectos, que no había problema. Todos se hubieran encargado de defender ¿a quién? A su patrón, al que les da el maíz, al que les da las croquetas, al que les suelta el alimento. O sea, así. Pero como no hay, como se acabó, ¿cómo estás, Alan? Como esto se acabó, como esto se deshizo, obviamente, pues hay mucha molestia. Miren, aquí se los digo. CB Noticias, Grupo Mármol, todos esos medios ya... Y obviamente pues están metiendo gente ahí que tiene una capacidad intelectual de hormiga. Pero bueno, pues ellos sienten que están bien porque creen que sus opiniones caen bien. Pero bueno, ya están muertos. O sea, la verdad es que los medios convencionales están muertos. Y la gente que invitan, pues es gente así de, a ver tú, porque, qué lamentable. Pero no es culpa de nadie. Simplemente llegó el momento, sí, claro, qué bueno que lo mencionas, Alan González, me da mucho gusto que lo menciones. Ahí les va, porque te invito a que leas. Hay un libro de los muchos que escribe Noam Chomsky que se llama Defensores de la Libertad, y precisamente les voy a platicar por qué estos medios no solamente no adoctrinan, vean nada más, sino que se encargan de generar miedo, de generar desconfianza,
de trabajar para justificar las invasiones de Estados Unidos a muchas partes del mundo. Se encargan incluso de atacar a las redes sociales en Estados Unidos. Se encargan de llevar a juicio a personas y todos los medios destruirlo. En esta extraordinaria obra que se llama Defensores de la Libertad de Noam Chomsky, habla de cómo William Clinton se encargó a través de la reforma, de una adición y muy importante que hizo, es que no sé cómo se llama la figura en Estados Unidos para promover una reforma constitucional. Leonardo Segura, ¿cómo está? Se encargó William Clinton de que los grandes medios de comunicación acabaran con todos los periódicos regionales que generaban una opinión muy importante y muy diferente a la tradicional y a la convencional que crea CNC, oiga nada más. New York Times, The Washington Post, The Financial Times, The Guardian, de todos esos medios que simple y sencillamente se han encargado de proteger los bienes de Estados Unidos y de los grandes leoninos que nos tenían hasta aquí, como el Fondo Monetario. Por eso los ve usted. Se han encargado de darle la madre a Andrés Manuel, porque obviamente pues también a sus corresponsales ya no se les da lana, porque se acabaron los grandes negocios, y yo no sé si Andrés Manuel sea o no un fracasado. Lo que sí sé es que por primera vez se exhibió a todos los medios que verdaderamente, tanto a nivel México como Estados Unidos, como Inglaterra, como España, como Francia, son parte de un juego perverso, destructivo y traidor que solapan invasiones de los grandes anglosajones y castigan, fíjese bien, difaman y enjuician a gobiernos como el de Venezuela, como el de Andrés Manuel, como el de Da Silva, como muchos otros que no están de acuerdo con sus tropelías, con sus excesos. Ulises Vadillo, ¿cómo estás? Pati Sandoval, saludarte. Eber Ruiz, gracias. Felicitaciones, mi estimado Arturo Bravo, eres el único periodista veraz y valiente de todo Michoacán, aunque parezca alabanza, me vale. Saludos y un fuerte abrazo. Gracias, Manuel, te agradezco tu comentario. Entonces, por eso se lo digo, no porque yo me lo esté inventando. La prensa convencional se desmoronó por sí sola, por ser avariciosa, por mentir, por simplemente estar comiendo de la mano. A ver, ¿por qué creen ustedes que la voz están tan uniformaditos ahorita con Silvano? Pues porque le sigue dando, para que si de veras ahorita la prensa estuviera al revés y viendo por todos los ciudadanos, le estarían dando a Silvano por debajo de la lengua, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que obviamente La Voz, El Sol, Cambio, periódicos moribundos, moribundos, el ABC, las estaciones de radio y sus noticiarios, las de televisión y sus noticiarios están prácticamente acabados, ¿sí? Pero vive cuando alguien como el gobernador, un insensato como el gobernador que tenemos en Michoacán y que tenemos en otros muchos estados de la República, pues sabe cómo callarlos y cómo mantenerlos tranquilos, ¿no? Entonces eso es de lo que las redes nos estamos encargando de socavar, de que se vengan abajo. Yo les voy a decir una cosa, varios comunicadores que yo conozco que estaban en radio, que eran disque famosos, ya valieron madre. Se salieron de sus noticieros, bye, güey. Y eso les espera a todos, ¿por qué? Pues porque son oficialistas, porque no sirven más que para cobijar al rey, no sirven más que para que limpiarle las patas al jefe, porque no tienen ese compromiso, porque no están preparados para enfrentar lo que es este tipo de diálogos, este tipo de comunicación, este tipo de información, porque ellos nada más son lo que les dicen y lo que les dictan para que lo lean y lo repitan como merolicos. Buenas noches, Berry. Gracias igualmente. Alex Reyes, ¿cómo estás? Saludos. Gracias. Oscar García Velasco, gracias. Gracias, Morelia Huizote. Entonces eso, simple y sencillamente estos espacios de comunicaciones entre ustedes y nosotros, entre mi caso especial y muchos otros que estaban arriesgándose, porque eso es arriesgarse, es muy cómodo, les voy a decir una cosa, es muy cómoda la prensa, la prensa convencional, y se hizo una prensa elitista, una prensa sediciosa, una empresa insidiosa, una prensa falsa, una prensa con un contenido aguado, pero que simple y sencillamente es fácil de comprar, porque ¿qué creen? ¿Quién da las concesiones? Pues el gobernador, el presidente de la República, y se llenaron de compromisos las concesiones, puros cuates, pura gente que te garantizara a ti como status quo, eso, que nadie te tocara, que nadie te viera, la información que tú ibas a obtener junto con sus columnistas estrella, junto con sus analistas financieros, era la que yo te iba a dotar desde Hacienda, desde las comisiones, toda una red que Andrés Manuel destrozó, así, sencillo,
y se acabó. Por eso están pataleando, por eso están generando, gracias a Carlos Aguilar, por eso están generando estos medios tanta discordia, tanto rencor, tanto odio. Quieren seguir alimentando la insidia, la desconfianza, porque lo que les urge, simple y sencillamente, es que el presidente les diga: a ver, pues vengan otra vez, coman de mi mano, hijos. Sí, y lo que yo diga, y entonces van a ver cómo va a desaparecer todo lo que hoy tenemos como por miles. Porque obviamente ahí vemos, ¿no? Hay muchos números manipulados por la prensa, muchísimos números, pero sobre todo, pues el Universal, el Financiero, el Reforma, mueven a sus columnistas, a sus analistas, porque obviamente desde el Senado tenemos todavía a priistas, a panistas, a perredistas soltando lana. Todavía tenemos grandes empresas que no pagan impuestos si quieren, y les pagan a los columnistas, a analistas de esos medios y del Grupo Fórmula y de todo, para que sigan ladrando y bombardeando, porque quieren seguir dentro de la protección del gobierno, porque ellos se sienten privilegiados. Porque algo pasó entre los ricos que de repente llegaron a un acuerdo. No tenemos por qué pagar impuestos. Miren, me ha dicho mucha gente que obviamente que en Morelia estamos agüitados porque van a desaparecer muchos negocios. Pero obviamente que van a desaparecer puros negocios ficticios, simulados. Negocios que no pagaban impuestos, cabrón. Todos los del centro, la mayoría de los locales del centro no pagaban impuestos. Estaban exentos. O sea, directo les entraba el bochón de lana a esos agiotistas y usureros dueños de muchas casas y lugares en el centro que cobraban carísimo, ¿sí? Entonces, así están las cosas. Dice Eladio Rico Martínez: un pedo se queja de la caca. Muy buena, Eladio. Entonces, ese es el detalle, ese es el tema. Que van a venirse abajo negocios simulados, negocios que se sostenían de no pagar impuestos, como las rentas. Vivir de las rentas es maravilloso. Entonces, obviamente que estamos viendo el desmantelamiento de infinidad de negocios en Morelia, porque eran negocios que los tenían algunos políticos, algunos empresarios, no pagaban impuestos, siempre el gobierno les entregaba apoyos. Pues ya no. El COVID también trajo muchas ventajas. Sí, lamentablemente está arrasando con países como el nuestro, donde hay muchas personas, muchísimas, hombres y mujeres, jóvenes, niños, con una gran carga de enfermedad, como la diabetes, como la hipertensión, con mala alimentación, pésima alimentación, o hasta nula alimentación, que te mantenga tu sistema inmunológico fuerte. Así son las cosas, ¿no? Entonces, vemos cómo está pegando, vemos a los enfermeros, a los doctores del ISSSTE y del IMSS salir a las calles. Pues sí, ellos también fueron parte de la corrupción que por años se solapó y se permitió en estas dos grandes instituciones que estuvieron a punto como Pemex de venirse abajo. Si el gobierno de Andrés Manuel no se les atraviesa, ya no tendríamos ISSSTE, ya no tendríamos IMSS, ya hubieran acabado con ellos, porque era la idea. Era la idea que se tenía. Si así como se encargaron los mendigos traidores de desmantelar Pemex, ¿sí?, así como se encargaron de hacerse millonarios de las energías limpias, jodiendo a mucha gente, estaban en la misma idea de destrozar el sistema de salud y convertir la educación en México en una educación light, en una educación hecha a modo de los grandes consumidores, para generar consumidores. O sea, no una educación que generara análisis, que generara debate, que generara racionalidad, sino lo que aspiraban y lo que deseaban era que la universidad pública fueran todos o CONALEPs o bachilleres o todo este sistema que lo único que formaba era gente consumista. Ahí está, que tenemos una universidad michoacana que en los últimos 30 años se convirtió en una fábrica de consumidores, no de gente racional. Tenemos un chingo de abogados y jamás ha habido justicia en Michoacán. Así de sencillo, ¿no? Nada más. Lulú Mora, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Entonces, así están las cosas. Tenemos unos extraordinarios de renombre magistrados en Michoacán, y la corrupción en el sistema de justicia de Michoacán da asco por estas hediondas y asquerosas ratas. Así de terrible están las cosas en el estado y en toda la República Mexicana, donde siguen gobernando remanentes del salinato, porque son remanentes del salinato, ¿no? Entonces, eso es lo que los ciudadanos debemos de aprender, porque este COVID nos demostró que estamos en un estado de indefensión. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan nada más eso? Miren, yo les voy a decir algo.
El periodismo es mal pagado, no me refiero al periodismo que estamos acostumbrados a Joaquín López Dóriga, no porque es un periodismo bien pagado, sino que ser periodista crítico molesta. Las empresas que uno tiene son empresas que generan economías. Yo nunca vi mal que las empresas tuvieran acuerdos de publicidad con los gobiernos, fuera cual fuera, un congreso, porque bueno, también te podían pagar. Lo que sí está mal es la manera en cómo se permitió, en cómo se solapó, en cómo se permitió que se enfermara, que se traicionara a una nación que requería precisa. Israel Estrada, ¿cómo estás? De medios de comunicación con otra visión. Con otra visión. No que no hicieras negocios para la publicidad, para la difusión, sino que te convirtieras en un solapador, en un encubridor, en un protector, y que luego fueran creándose en cada sexenio de la República, y aquí sucedió lo mismo, personas, dizque analistas extraordinarios, que simple y sencillamente ahí sí, eran chayoteros porque no tenían ninguna empresa. Simplemente recibían mes con mes o quizás su sobre amarillo, y tenían un objetivo: proteger a ciertos grupos. Porque el gobierno era tan amplio. Bueno, el máximo protegió el presidente de la República, el gobernador o el presidente municipal. Pero se dispersaban los secretarios de Estado, los diputados, senadores, y era un dineral, bueno, impresionante el que se les daba a estos personajes, que se cometió un error grave y que los propios políticos nunca lo fueron midiendo. Y se dieron un tiro en el pie, porque además nunca creyeron, estaban firmemente convencidos de que jamás, nunca llegaría a gobernar alguien como Andrés Manuel López Obrador, al que le impidieron por todos lados llegar, porque obviamente tenía que pasar lo que está pasando. Y a la par llegó el poder de las redes sociales, que para colmo de males vino a socavar, vino a arrastrar, vino a romper, vino a tirar todo lo que con mucho tiempo se fue construyendo para proteger a la corrupción desde los medios de comunicación convencionales. Imagínense, por eso están tan molestos, por eso están tan indignados, ¿no? Necesitamos un cambio de fondo en la gobernatura de Michoacán, y como dices, en otros estados donde aún tienen remanente del salinato. Sí, claro, en la mayoría de los estados de la República, en los congresos. O sea, esto no fue cualquier cosa, fueron 40 años de sembrar toda una enorme red de corrupción. Ahí está, con el señor Genaro García Luna, ¿sí? Es uno de los muchos ejemplos, ¿no? Una enorme, inmensa red de corrupción que alcanzó a tocar todas las instituciones, pero salió más allá de fronteras, allende fronteras, ¿no? Traspasó fronteras, se hicieron sociedades con otros grupos, una cosa de dar espanto. Todo para enriquecerse ellos y dejar a un pueblo como lo que ha pasado en otras naciones, ¿no? Como lo que ha pasado en naciones en manos de títeres que pone Estados Unidos, como Guatemala, como lo está pasando en Honduras, lo que está pasando en Panamá, lo que está pasando en Colombia, donde los gobernantes, los presidentes son títeres de una mafia política de Estados Unidos, que encontró en estos países, como lo encontró en México durante 40 años, un grupo de políticos, un grupo de Chicago Boys, que les dijeron: adelante, mi estimado, adelante. Y entonces ahí está lo que pasó y lo que estamos pagando hoy precisamente. Y en materia educativa también se hizo ese trabajo. Todos los gobernadores estaban decididos a darle la madre a la educación, a una educación con pensamiento revolucionario y progresista. Estaban decididos a que la educación en este país quedara en manos de sacerdotes, de la Grobarmex, de grupos antagónicos a los ideales de un país que aspiraba a ser democrático, pero que siempre se le vendía una falsa idea de la democracia, ¿no? Y que lo único que se pretendía, al fin y al cabo, era mantener una élite exquisita que iba a gozar de todos los privilegios, así se desmantelara el país, pero que ellos siempre serían bien tratados, bien protegidos. Y entonces se fueron construyendo todo tipo de monstruos, todo tipo de infiernos para un pueblo que cada sexenio les entregaba la confianza, que cada sexenio les entregaba de nuevo la confianza, y otra vez. Entonces, no se trata de mi beneficio personal. Elvia Bolaños, ¿cómo estás? Herrera, ¿cómo estás? No se trata si yo soy priista, o sea, sino hasta dónde fue el daño. Hoy en Michoacán, sí tenemos el COVID, sí que está pegando como la gripe y como todo,
pero sigue, fíjense, es un estado miserable, es un estado en manos de unos cuantos, es un estado que siempre ha querido salir adelante y no lo hemos permitido, parece que nadie. Es un estado donde la miseria que se vive, ha obligado a que cientos de jóvenes caigan en manos de la delincuencia organizada y terminan siendo acribillados. Es un estado que ha privilegiado la corrupción de unos cuantos, disfrazada de benevolencia y de cosas hermosas, de cosas maravillosas, pero que al fin y al cabo son falsedades como de magos que sacan conejos del sombrero, para ellos mantenerse esa familia que han construido priistas, que construyeron panistas y que ahora, desde el 88, perredistas, pero siempre en torno a familias caciquiles que se acordó, ¿sí?, a través de prestanombres, de empresarios, de diferentes personas, sostener al Estado bajo sus reglas. Tan es así, que por ejemplo Morelia puede tener, y les voy a decir un punto de discordia, o no sé si lo que sea, pero ¿por qué los grandes empresarios como los Ramírez, como Paco Medina, ¿verdad?, nunca se han opuesto a que se cambie el transporte público? ¿Por qué nunca han puesto el grito en el cielo para que mejoren las condiciones laborales, que son terribles en Morelia, de muchos trabajadores que están en zapaterías, están en tiendas de ropa, están, sí, en esos espacios del centro donde viven una bola de agiotistas y usureros que no pagaban impuestos y que hoy el COVID les dijo bye bye, que lo aplaudimos, por cierto, sí, pero sí, estaban sostenidos por un grupo que siempre se mantuvo privilegiado, sí, por apellidos, porque en esta ciudad los apellidos pesan. Y son los que siguen cobrando buena lana en los gobiernos, ¿sí? Pero también la delincuencia organizada, ¿sí?, organizada desde los gobiernos, encontró un buen techo a través de todos los programas sociales, a través de todos los programas federales, porque a través de los programas federales es como vimos que se encumbraron fortunas, ranchos, grandes hatos ganaderos, hermosas razas de caballos, todo con dinero del pueblo, todo auspiciado en préstamos que endeudaban, y inflando la estructura burocrática, inflando, porque lo que interesaba, ¿sí?, era sostener un estado que estaba perdiendo su capacidad de autonomía para volverse un estado mendigo, así de sencillo. Así se convirtió a Michoacán. Entonces las cosas tienen que cambiar. Si no hay políticos en Morena, en el PRI, en el PRD, en el PAN, que deseen cambiar esto, porque van a seguir firmando o besándole la mano al señor patrón que domina Michoacán, o los morenos también ven sus intereses, porque obviamente lo que quieren es que las cosas se mantengan como están, pues estamos jodidos. Estamos realmente jodidos, como lo hemos estado siempre. Esta crisis del COVID es crisis que se suma a las muchas crisis, ¿sí? Tenemos una universidad pública, tenemos una universidad como la michoacana, que lo único que, como lo dije, empezó a hacer durante los últimos 20, 30 años es a vomitar consumidores. Un chingo de abogados y nada de justicia. Puro abogado con mentalidad mercantilista, penalista para chingar gente, laborista para chingar gente, pero no con una idea de construcción, no con una idea distinta, ¿sí? Entonces, ¿qué caso tiene tantos abogados? ¿De qué? ¿De qué caso tiene tantos médicos y tanta gente muriendo? No ahorita del COVID, sino por un chingo de negligencia médica. O los ingenieros en la construcción, la mayoría tranzas, que se veían obligados o se asociaban con políticos para tener constructoras y chingarse al Estado, chingarse el dinero público, o contadores que los contratabas para qué, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos creando en las universidades? Generaciones inmorales, generaciones que nada más salen a ser bárbaras, y eso es lo que no debemos de permitir. Eso es lo que ya no se tiene que permitir. No es que Andrés Manuel lo vaya a acabar. No. Somos nosotros los que tenemos que dar un giro de 180 grados. De 180 grados. Porque vean, también en Morena nos encontramos con funcionarios que tienen a lo lejos parientes recomendados, un chingo. Como la secretaria del Trabajo. O como cualquiera, si le buscamos. Nos vamos a encontrar con el que la mayoría de los secretarios de Estado tienen acomodados a familiares, amantes, a no, porque esa es una cultura maldita que no podemos acabar ni desterrar. O sea, ¿qué carajo nos está pasando, no?
Muy complicado, ¿verdad? Muy difícil, muy complicado y muy difícil. Pero ya este cambio fue un gran cambio, un verdadero y auténtico cambio, no una farsa como la de Vicente Fox. ¿Sí? Estos expresidentes que todo lo hicieron para perjudicar al pueblo, porque no hicieron más. Yo creo que el COVID le debemos aplaudir y reconocer que recorrió las cortinas para darnos cuenta de las miserias en las que nos han tenido estos partidos que han gobernado Michoacán y estos grupos empresariales. Díganme ustedes, ¿cuándo han visto? Pocos abogados, poquitos abogados son los que responden y se amparan, pero ¿cuándo han visto que me voy a referir a esto, que abogados con ideología priista o panista o perredista, más allá de las ideologías de sus partidos, salgan a defender, no su partido, a la nación? ¿Cuándo? ¿Cuándo los ha visto usted? O sea, ¿cuándo ha visto que un abogado de la Michoacana, ya no les hablo de las privadas, que nada más tienen un pensamiento mercantilista, lamentablemente, pues por eso se pierden, pero el caso de la Michoacana, o sea, ¿qué onda? O sea, que si eres del PRI, que está bien, excelente, defiende a tu partido, pero tu país, ¿qué pedo? Tu país te necesita, o sea, no, simplemente no, porque no saben cómo. No saben cómo. Su capacidad intelectual